Buenas, el día de hoy vamos a hablar de neopsicoanálisis. El contenido de esta exposición será el siguiente: nuestro equipo, la introducción, frase célebre, concepto y origen, objeto de estudio, método, características, representantes y psicoterapia psicoanalítica. Ahora vamos con nuestro equipo. Empezamos con David Beleño, Danilo Zapata, Catalina Mejía y José Mantilla. Ahora haré una pequeña introducción hacia el neopsicoanálisis. Se puede definir como la generalización de las corrientes o teorías formuladas por aquellas que inicialmente fueron discípulos de Freud, pero que en determinado momento se apartaron de él por desacuerdos irremediables sobre la teoría psicoanalítica original. Los disidentes se concentraron en reformar la teoría psicoanalítica en términos sociológicos y concentrados en el yo. De esta forma tratarían de eliminar todo vínculo biológico y disminuyendo la incidencia y términos sexuales para darle un enfoque más acorde con la realidad y contexto social. Al igual que el psicoanálisis de Freud, los disidentes se concentraron en la comprensión de los contenidos inconscientes de la conducta humana para dar significado al proceso de construcción del aparato psíquico, que es el pensamiento, y su relación con la realidad. De esta forma, tratan los desórdenes mentales. Una frase célebre del neopsicoanálisis es dicha por Melanie Klein, que dice: la raíz de la creatividad se encuentra en la necesidad de reparar el objeto destruido durante la fase depresiva. Concepto y origen. La base de esta corriente psicoanalítica cultural son las consideraciones sociológicas y antropológicas, que se fortalecieron de la perspectiva hereditaria a los factores ambientales de la personalidad, desde los factores genéticos a los situacionales, y desde el enfoque de una cultura a de la pluralidad y relatividad cultural. Puede definirse como la generalización de las corrientes o teorías desarrolladas por quienes inicialmente eran seguidores de Freud, pero se apartaron de él por diferencias irreconocibles sobre la teoría psicoanalítica original. Los fundadores del neopsicoanálisis en general renuncian a la teoría sexual de la neurosis propuesta por Freud y se concentran en otros aspectos de la persona. Las contradicciones de Freud con algunos de sus discípulos fueron el primer paso histórico para el surgimiento del neopsicoanálisis. Entre los analistas que rompieron con Freud y desarrollaron sus propias escuelas de pensamiento están Alfred Adler y Carl Jung. Ambos fueron primeros seguidores importantes de Freud. Adler fue el presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Viena y Jung presidente de la Sociedad Internacional Psicoanalítica. Objeto de estudio. Entendemos que el objeto de estudio del psicoanálisis es la importancia decisiva del subconsciente y de impulsos instintivos reprimidos por la conciencia. Aquí tenemos que tener en cuenta tres conceptos: impulsos instintivos, que en el esquema subconsciente de Freud vendría a ser el ello, y conciencia y subconsciente como el superyo, que viene siendo el mediador, y el yo, que es el equilibrio entre el ello y el superyo. Entonces, el psicoanálisis se encarga de nuevas definiciones y teorías expuestas por discípulos de Freud que mayormente se desviaban de su teoría y creaban una propia. También se concentra en formular la teoría psicoanalítica en términos sociológicos determinados y concentrados en el yo. De esta forma, tratarían de eliminar todo vínculo biológico, disminuyendo la incidencia y términos sexuales para darle un enfoque más realista y que tenga en cuenta el contexto y el imaginario social. Método del neopsicoanálisis. Su objetivo principal es demostrar el significado inconsciente de las palabras, acciones y producciones imaginarias de una persona, tales como sus fantasmas y sueños. Asociación libre. Este método se basa principalmente en la asociación libre del sujeto, en el que el terapeuta debe brindar una interpretación de lo discutido a lo largo de la consulta. Interpretación controlada de la resistencia, la transferencia y el deseo. Análisis de los sueños. En ese sentido, los disidentes psicoanalíticos se centran más en aspectos ajenos a los conflictos sexuales originados en la infancia. Ellos, por su parte, se preocupan por la interpretación de todo lo que se representa en un contexto social e individual.
Principales características del neopsicoanálisis. Entonces, la primera, niegan el concepto y las fases de desarrollo de la libido. Recordemos que la libido se encuentra en el ello, o sea, en el instinto, según Freud. Segundo, mantienen el complejo de Edipo, pero lo interpretan desde la perspectiva de la relatividad cultural. Tercero, restan importancia al papel de los instintos y prestan atención a los factores ambientales, principalmente a las relaciones interpersonales. Cuarto, el concepto de hombre no es de naturaleza ansiosa ni destructiva, como decía Freud. Quinta, describen la conducta neurótica en relación con el despliegue de unos estilos neuróticos, en lugar de referirla a conflictos entre el yo, el ello y el superyo. Sexto, reducen notablemente la importancia atribuida a la sexualidad y acentúan, por el contrario, el papel de los impulsos competitivos y de la autoafirmación. Séptimo, aminoran la relevancia del análisis de los sueños y los símbolos. Octavo, su práctica terapéutica, aunque todavía se denomina psicoanalítica, difiere sensiblemente de la freudiana, al coincidir en el presente más que en el pasado y en las relaciones interpersonales más que en asuntos interpersonales. Y por último, no consideran primordial la asociación libre. Principales autores o personajes destacados del neopsicoanálisis. Alfred Adler fue el primer gran representante de la psicología psicodinámica en cuestionar grandes dogmas de las teorías de Freud y construyó un enfoque más centrado en el poder creador del individuo consciente de sus poderes y sus limitaciones. Ahora seguimos con Carl. Según la teoría junguiana, para comprender la realidad del mundo, la psique entiende todas las formas de vida como una lucha entre fuerzas antagónicas que generan tensiones, las cuales al resolverse producen un desarrollo en el individuo. Y por último tenemos la psicoterapia psicoanalítica. Esta se enfoca en la comprensión de las necesidades del sujeto por medio de la interpretación del inconsciente a través de la libre asociación e interpretación de los sueños. El terapeuta, en este caso psicoanalista, se concentra en establecer una relación íntima con el paciente para generar la confianza necesaria y obtener la transparencia del mismo. Esto no quiere decir que se vuelva un amigo íntimo del paciente, sino que le genere un ambiente lo adecuadamente posible para que el sujeto se sienta conforme y se sienta libre de poder decir todo lo que el terapeuta necesita escuchar para ayudarlo. El terapeuta, en modo espectador, escucha mientras el sujeto habla, con intervenciones limitadas en momentos donde se requiera. Lo primordial para la interpretación es entender las expectativas sobre sí mismo del locutor y sobre los otros dentro de una relación social. ¿Cuál es el objetivo de una terapia psicoanalista? Pues el objetivo es modificar las relaciones interpersonales reales para reducir los síntomas. Bueno, esta fue nuestra presentación sobre neopsicoanálisis. Esperamos que les hayan quedado claros los conceptos, las características, el objeto de estudio, el origen y demás ítems que se trataron a lo largo de la presentación. Esperamos que haya sido del interés general de todas las personas que vieron este video. Muchísimas gracias por la atención y hasta luego.